clase del curso de entrenamiento con potencia para running. En esta ocasión lo que vamos a ver es un poco sobre cómo confeccionar o las diferentes formas de confeccionar las zonas de entrenamientos. ¿Qué son las zonas de entrenamiento? En definitiva, son la herramienta fundamental del entrenador para poder justificar o fundamentar cada uno de sus trabajos. Va a ser la guía que va a conducir al entrenador sobre las pautas o parámetros que debe cumplir para llegar a una eficiencia en el cumplimiento de la planificación del atleta. Para eso tenemos la primera tabla de zonas que habla de 7 zonas del entrenamiento fundamentadas, ¿sí?, a partir del FTP de running que se obtuvo en el test o en algunos de los tests que estuvimos viendo en el video anterior o en la clase anterior, en la cual esas 7 zonas, ¿sí?, van a diferenciar o va a confeccionar diferentes aspectos, ¿sí?, a cumplir en cada una de ellas. Por ejemplo, en la zona 1 se utilizaría o se implementaría en los trabajos de recuperación o de caminata, ¿sí?, en el cual debería siempre ir por debajo del 81% del umbral funcional de potencia de nuestro corredor. A partir de esto, sabemos que nuestro deportista podrá tolerar esfuerzos mayores a 3 horas. En la zona 2, que es donde trabajaría principalmente la resistencia aeróbica, ¿sí?, de larga duración, estaría trabajando entre el 81 y el 88% del umbral de potencia. Es decir, que a partir de este rango de potencia, nuestro deportista podría tolerar de 2 a 3 horas de esfuerzo. Después tenemos la zona 3 de tempo, ¿sí?, que sería para los ritmos más exigentes de carrera. Estos están entre el 89 y el 95% del rango de FTP, de potencia del corredor. En esta zona de entrenamiento, nuestro deportista podrá tolerar de 1 a 3 horas de esfuerzo, dependiendo de la intensidad que vaya. Luego tenemos la zona 4, que es la zona de umbral, que verdaderamente lo que sería el FTP. Por eso ahí nos encontramos en una zona de entre el 96 y el 105% del FTP del corredor. Este esfuerzo, como hablamos anteriormente, el FTP, cuando vimos en la clase anterior, es el máximo esfuerzo que puede resistir un deportista durante 1 hora. Es decir, que si el umbral refleja el FTP, este esfuerzo no podría excederse de 1 hora de tiempo. Luego tenemos los trabajos de supraumbral o de alta intensidad en lo que llama zona 5. Estos están entre el 106 y el 115% del FTP del corredor. A esta intensidad, el deportista podrá tolerar entre 20 a 45 minutos de esfuerzo. Luego tenemos la zona 6 de potencia. La zona 6, que ronda entre el 116 y el 128% del FTP del corredor, apunta principalmente a potenciar el VO2 máximo de nuestro deportista. Y este esfuerzo podrá ser tolerado por nuestro atleta entre 2 a 18 minutos de esfuerzo. Y por último, tenemos lo que llamamos capacidad anaeróbica o pico de potencia. Esta zona la vamos a encontrar con esfuerzos que sean mayor al 129% del FTP de nuestro corredor, ¿sí?, y para esfuerzos que van a ser menores a 2 minutos. En estas zonas de entrenamiento vamos a encontrar una diversa variabilidad por la cual vamos a llegar a cumplir diversos objetivos metabólicos, como vemos en esta tabla. Por ejemplo, si nosotros queríamos mejorar nuestro VO2 máximo, deberíamos trabajar
entre la zona 4 y zona 6, ¿sí? Preferentemente en zonas 5 y 6. Para eso nos ayudan estas tablas para saber específicamente qué zona va a trabajar o va a potenciar alguna cualidad física de nuestro deportista. Por ejemplo, si nosotros queremos generar algún tipo de hipertrofia en las fibras lentas del músculo de nuestro deportista, deberíamos trabajar en zona 5, que es la que mayor potencia ese objetivo. Entonces, esta tabla es muy útil para ayudarnos o apoyar al entrenador para tratar de hacerle cumplir los diversos objetivos que se plantean en una planificación del atleta. Luego tenemos las zonas que propone Stride, en la cual diferencia de las tablas de Jim porque son 5 zonas, mientras que en la otra eran 7 zonas. Y en estas 5 zonas agrupa con mayor precisión diferentes objetivos. En la zona 1 tenemos para todos los que son los trabajos suaves, que vamos a encontrarlo entre el 65 y el 80% de lo que es la potencia crítica de nuestro deportista, que en el ejemplo tenemos que se implementarán para lo que son las carreras largas, de base o de resistencia. Después está lo que es la zona 2, ¿sí? Que está apuntado más a lo que son las maratones. Cuando hablo de maratón estoy hablando en eventos de 42 kilómetros, en donde esta intensidad moderada que ronda entre el 80 y el 90% de la potencia crítica de nuestro corredor va a ser apuntada principalmente para buscar esos ritmos de competencia de corredores que buscan largo aliento. Después tenemos el umbral, que no es más que otra cosa que lo que hablábamos anteriormente como potencia crítica, que lo encontraremos entre el 90 y el 100% de la potencia crítica alcanzada en el test. Esta potencia puede ser aplicable también para proyectar una carrera de 10 kilómetros, entendiendo que dicha carrera puede estar alrededor de los 40-45 minutos, ¿sí? En la mayoría de los corredores. Después tenemos la zona 4, que se implementa para el uso de trabajos intervalados, por eso se llama intensidad intervalado, que ronda entre el 100 y el 115% de la potencia crítica de nuestro deportista. Esta intensidad también podría ser aplicable para eventos como pueden llegar a ser las carreras de 5 o 3 kilómetros, ¿sí? De nuestro atleta. Podría aplicar este rango de potencia. Busca potenciar principalmente la capacidad aeróbica, así que es preferentemente aplicable para todos aquellos trabajos de potencia aeróbica. Y por último tenemos lo que es la zona 5, llamada de repeticiones, que ronda entre el 115 y el 130% de la potencia crítica de nuestro deportista. Esta zona se utiliza principalmente para trabajos de alta intensidad y de muy corta duración o distancia. Potencia principalmente el área anaeróbica de nuestro deportista. En el módulo también van a encontrar un resumen de las tablas en la cual vemos con la relación que debería tener la pausa, entendiendo que en lo que respecta a los trabajos, supongamos de zona 3, las pausas deberían estar entre 45 minutos a 2 minutos, en los trabajos de zona 7 de 2 a 6 veces el tiempo de trabajo, es decir que si el deportista corre 30 segundos, la pausa debería ser un mínimo de 1 minuto, es decir, 2 veces el tiempo de trabajo. Estas tablas no deben tomarse como una estructura rígida, sino que debe también ser manipuladas de acuerdo también a las características que vayan encontrándose ustedes con su deportista. Por eso
Estas son una guía, ¿sí?, de acuerdo a las experiencias vividas y a los diferentes tipos de trabajos que hemos llevado a cabo con nuestros deportistas. Y por eso recomiendo principalmente que vayan ajustándolas de acuerdo a las características que vayan encontrándose ustedes con sus atletas. Como les digo siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras informaciones. Y desde ya les agradezco nuevamente por su tiempo y será hasta el próximo módulo. Muchísimas gracias.